Si tienes una Biblia cerca, por favor busca en el libro de Juan el capítulo 14, el verso 16. Dice la palabra del Señor: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Repito, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En este domingo conmemoramos y recordamos el día de Pentecostés. En la antigüedad, el pueblo hebreo celebraba 50 días después de la Pascua, en que los judíos conmemoraban el día en que Dios le dio la ley en el monte de Sinaí. Nosotros también lo celebramos recordando el sacrificio por excelencia, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que cumple el propósito de la Pascua sobre la faz de la tierra, y 50 días después llegó la venida del Espíritu Santo en el aposento alto. En el libro de Hechos, el capítulo 2, el verso 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Por mucho tiempo mi concepto del Espíritu Santo estaba limitado en creer que Él solo consolaba cuando estaba triste, o solo me ayudaba a vivir una vida de santidad en la tierra, y quizás solo existía para darme dones. Y aunque eso es parte de la obra del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo es mucho más amplio que eso. Leímos en Juan capítulo 14, verso 16, que dice que Jesús rogó al Padre para darnos otro consolador. Y debemos de comprender con magnitud esta palabra consolador. En griego, consolador aquí es la palabra parakletos, que literalmente es intercesor, consolador y defensor. También indica apropiadamente convocar o llamar a alguien a su lado, especialmente llamado a su ayuda. Por tanto, es uno que defiende la causa de otro ante un juez, un defensor, un abogado, alguien que asiste en momentos de legalidad, un defensor. Podemos ver a través de este significado que es mucho más que simplemente consolarte cuando estás triste, que va mucho más que simplemente secar tus lágrimas cuando las estás derramando. En un término universal, significa uno que defiende la causa de otro con uno. Es un intercesor. En el sentido más amplio, es un ayudante, socorrista, ayudante y asistente. Es decir, que el Espíritu Santo no simplemente está aquí para secarte las lágrimas, o el Espíritu Santo no solamente está aquí para que vivas una vida de santidad, sino que el Espíritu Santo está aquí para defendernos. Él está aquí para que cuando llegan esos momentos de debilidad, donde luchamos con nuestras flaquezas, Él también nos defiende, y Él está a vuestro lado como un abogado. Por eso en Hebreos capítulo 4, verso 16 declara: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo es posible que por encima de mi debilidad puedo ir ante el trono de la gracia confiadamente, cuando mis debilidades producen en mi mente acusaciones? Me siento que no soy capaz ni soy digno de llegar al trono de la gracia, pero yo puedo ir confiadamente. ¿Por qué? Porque no voy solo. No voy solo ante la presencia del Señor. Voy con un abogado, voy con uno que me va a defender, voy con uno que me va a consolar, voy con uno que estará conmigo para yo tener la habilidad confiadamente, guiado por el Espíritu Santo, alcanzar la gracia que nosotros podemos recibir a causa de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto es parte de la obra del Espíritu Santo. ¿Qué clase de confianza podemos tener reconociendo que nuestro consolador, el Paracletos, es nuestro ayudador? Es uno que nos defiende, es uno que está a vuestro lado en todas las temporadas de vuestra vida. Pero esto simplemente es el primer principio de entender de la obra del Espíritu Santo sobre la faz de la tierra. La Escritura dice también en el libro de Juan capítulo 14,
El verso 17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En otras palabras, tenemos que comprender que la obra del Espíritu Santo en nuestra vida no solamente es para consolarnos, no solamente es para defendernos, no solamente trabaja como uno que intercede por nosotros, sino al mismo tiempo nos da la identidad como hijo sobre la faz de la tierra. Jesús dijo: el Espíritu Santo estará en vosotros para que sepas que no son huérfanos. Romanos capítulo 8, verso 15 declara: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba Padre. Gálatas capítulo 4, el verso 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Qué bueno saber, mis hermanos, que la obra del Espíritu, por encima de consolarnos, por encima de defendernos, nos deja saber que somos hijos y que tenemos herencia. El Espíritu de Dios está sobre nosotros para dejarnos entender y comprender que yo tengo paternidad, que aunque mi padre y mi madre me dejaran en la tierra, con todo Él me iba a recoger. Es decir, mis hermanos, que si en esta vida te has sentido sin padre, sin madre, debe de celebrar, porque a través del Espíritu Santo Él nos da seguridad para decir: yo soy hijo y yo tengo padre. Romanos capítulo 8, verso 17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, que como hijos de un gran Padre tenemos una herencia con esta identidad de hijo. ¿Qué nosotros podemos recibir como herencia? La paz que sobrepasa todo entendimiento. Reconocer que en momento de enfermedad, por sus llagas soy curado. Entender que en momento de necesidad Él es mi proveedor. De entender que por encima de lo que se levanta hay un Dios que restaura y sana. Y por encima de todo eso que es hermoso, debemos de entender que nuestra gran herencia es la salvación de vuestra alma. Oh, hoy tú debes de celebrar y declarar que por la obra del Espíritu Santo que habita en nosotros, debemos de gritar: Abba Padre. Debemos de decir: yo soy hijo de un gran Padre, yo soy hijo del verdadero Dios, el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando la obra del Espíritu Santo nos deja entender que somos hijos con herencia, también debemos de abrazar el poder que da el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, capítulo 1, el verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una de las cosas que el Espíritu Santo quiere hacer a través de nosotros es que podamos anunciar con plena libertad la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. El poder que se nos ha otorgado no es para quedarlo encerrado en nuestras casas, sino es para publicar y declarar al mundo entero que hay un Jesús que murió, resucitó al tercer día y nos ha llenado con su Santo Espíritu para reconocer que somos hijos de un gran Rey. Mira cómo dice el verso, que Él nos dio poder. ¿Para qué nos dio poder? ¿Para obtener casas grandes? ¿Para manejar vehículos del año? ¿Para tener riquezas? No, mis hermanos. Nos dio poder para proclamar la grandeza del amor de Jesucristo hacia la humanidad. Y ese testimonio se tiene que testificar sobre toda la tierra. La Escritura dice: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, yo debo de expresar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo localmente, estatalmente, nacionalmente y globalmente. Lo voy a repetir: lo debo de anunciar localmente, entre mi familia, hacia mis hijos,
sobre aquellos que me rodean cercamente, pero también se debe de anunciar estatalmente, es decir, mis vecinos, es decir, salir de las cuatro paredes del edificio y proclamarlo estatalmente. Pero no debo de quedarme solamente en mi estado. Nacionalmente el pueblo debe de saber de nuestro Señor Jesucristo, debe de saber que Él resucitó al tercer día, debe de saber que su grandeza, que su gracia es extendida sobre la faz de la tierra hasta que llegue globalmente y todo el mensaje sea predicado en toda la tierra. El poder que Dios da no es para quedarse encerrado en tu contexto, sino existe con el propósito de expresarse y expandirse a todos los confines de la tierra. De igual manera, no puedes soñar con ganarte el mundo si no comienzas en tu casa. Debemos de aprender el principio de Josué, pero al final expandirnos globalmente. ¿Cuál es el principio de Josué? Yo y mi casa serviremos al Señor. Pero no se puede quedar solamente yo y mi casa. Debe de ser que comenzamos con yo y mi casa, serviremos al Señor, pero debemos de seguir expandiéndonos en ese principio. Entonces yo inicio yo y mi casa, luego yo y mi casa y mi tribu, luego yo y mi casa y mi tribu y mi ciudad, luego yo, mi casa y mi tribu y mi ciudad y mi nación y mi mundo hasta todos los confines de la tierra. Deben de saber que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay que celebrar eso en este día, porque en este día no simplemente celebramos cuando llegó el Espíritu Santo hacia nosotros, sino que también celebramos que Él nos dio el poder de anunciar este evangelio a toda la tierra. Lo siguiente que el Espíritu Santo da es que nos da revelación. Primera de Corintios capítulo 2, el verso 10. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Verso 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El poder del Espíritu Santo nos concede entender y nos concede discernir cosas que humanamente no podemos comprender. La revelación significa que algo se nos ha mostrado, algo que existía, pero nosotros no teníamos la capacidad de entenderlo. Revelación aquí literalmente significa desvelar, quitar el velo. Es algo que existe, pero ha sido oculto, pero luego se nos ha mostrado. Y la manera que se nos muestra lo que está oculto, que existe ya, es a través del Espíritu Santo. Debemos de comprender que jamás la mente humana, que es finita, podrá entender la mente de un Dios que es infinito. Primera de Corintios capítulo 2, el verso 11 dice: ¿por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Lo voy a repetir. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. En otras palabras, para entender la mente de Dios, para comprender los planes de Dios, para entender lo que Dios está haciendo en esta tierra, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque de igual manera el Espíritu del hombre conoce todo del hombre, el Espíritu de Dios conoce todo lo de Dios, y a través del Espíritu Santo se nos revela las cosas más íntimas del corazón de Dios. Eclesiastés capítulo 3, el verso 11 declara: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hay cosas que suceden por el Espíritu que yo no entiendo. Hay cosas que el Espíritu Santo hace que mi mente finita jamás va a comprender, pero a través del Espíritu Santo, lo que yo no entiendo humanamente se me es revelado a través del Espíritu Santo. Hay cosas, mis hermanos, que no se pueden enseñar, tienen que ser reveladas.
Esto es algo muy importante porque muchas veces tratamos de explicar nuestras experiencias en Dios a personas que no han sido llenos del Espíritu Santo. Y cuando escuchan nuestras palabras comienzan a decir: yo no entiendo lo que tú estás diciendo. Pero a través del Espíritu Santo, lo que no es enseñado es revelado humanamente. Y quiero que me comprendan este día: humanamente hay cosas que hace el Espíritu Santo que humanamente yo no entiendo, pero a través del Espíritu Santo me es revelado y me da paz por encima de la circunstancia. ¿Cómo un hombre pobre, sin recursos, puede ser prosperado? Yo no lo puedo entender, pero se me es revelado que Dios es el dueño del oro y la plata, y por esa revelación lo recibimos. ¿Cómo puedo entender que un matrimonio que estaba al punto de un divorcio ahora es restaurado? Yo quizás no puedo entender, vi tantas peleas, vi tantos conflictos que yo dije humanamente no hay sanidad para ese matrimonio. Pero cuando recibo por revelación que lo que Dios ha unido no hay nadie que lo podrá dividir, a través de la revelación puedo recibir la restauración de mi matrimonio. ¿Cómo es posible que un hijo que estaba descarriado, adicto a las drogas, ahora es un adorador, ahora es un predicador del evangelio de Jesucristo? Humanamente yo no tengo la capacidad de comprender que un hombre que estaba tan perdido ahora está alabando a Dios a mi lado. A través de mi mente humana jamás lo podría explicar, pero a través de la revelación que será salvo yo y toda mi casa, lo recibo en el nombre de Jesús. Hoy yo vengo a declararte que quizás hay promesas sobre tu vida que tú dices humanamente: yo no sé cómo esto se va a lograr, yo no sé cómo voy a alcanzar esta verdad que Dios me ha prometido, yo no sé cómo será posible lo que va a suceder en mi vida, pero a través de la revelación, lo que no entiendes con entendimiento lo vas a recibir basado en revelación. Hoy yo le pido al Espíritu Santo que quite todo velo para que veas las grandezas de Dios sobre tu vida. Pero la Escritura dice algo muy impresionante. Hemos terminado de decir que el Espíritu Santo, que es el Paracletos, es nuestro consolador, es nuestro abogado, intercede por nosotros, es nuestro defensor, nos da la revelación que somos hijos, nos da la revelación que tenemos herencia y nos da la habilidad de recibir todas las promesas de Dios vía la revelación del Espíritu Santo. Pero algo sucedió muy interesante en el día de Pentecostés, que aunque el Señor había dicho: no dejen ese lugar hasta que recibáis poder del Espíritu Santo, no todos recibieron el poder del Espíritu Santo. Dice en la Biblia, en el libro de Hechos, el capítulo 2, el verso 6: y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y dice la Biblia que estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propio lenguaje. Esta palabra confuso literalmente significa agitados o molestados. Es impresionante saber que cuando llegó el Espíritu Santo sobre esos 120, la Escritura dice que comenzaron a hablar en todos los lenguajes necesarios para que el pueblo que estaba cerca de ellos pudieran escuchar el mensaje de Jesucristo. Comenzaron a hablar en todos los lenguajes. Y aunque esto fue un impacto increíble, esto fue algo glorioso, la Escritura dice que había un grupo que cuando descendió el Espíritu Santo estaban confundidos, estaban molestos, no quisieron abrazar la llenura del Espíritu Santo, no quisieron recibir el mensaje. ¿Por qué? Porque todo aquel que recibió el mensaje de Jesucristo le fue otorgado el privilegio de recibir la llenura del Espíritu Santo. Es triste saber que hay aquellos que han tenido el privilegio de escuchar el mensaje de aquel que vino a esta tierra, que murió, que resucitó al tercer día, y tienen el privilegio de ser llenos del Espíritu Santo, mas sin embargo se molestan con el mensaje de la cruz.
Se molestan con el mensaje de aquel que vino a morir y resucitar. Se molestan a escuchar, mis hermanos, esta grandeza del Espíritu Santo, y en vez de recibirlo, lo rechazan. Pero hoy yo vengo a hablarle a un pueblo que no anda en confusión. Primera de Corintios capítulo 14 verso 33 dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Es decir, que en vez de estar confundido, en vez de estar molesto, recibe el Espíritu Santo, porque al recibir el Espíritu Santo, Dios no es Dios de confusión, sino es Dios de paz. Había otro grupo. Primero está el grupo que estaba confundido, pero ahora había otro grupo. Hechos capítulo 2, el verso 7 dice: y estaban atónitos y maravillados. Decían: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Entonces hubo un grupo que recibió la llenura, pero hubo otro grupo que estaba confundido y molesto. Pero había otro grupo, mis hermanos, que simplemente se quedó maravillado. ¿Cuántos de nosotros llegamos a la casa del Señor, escuchamos una palabra poderosa, vemos la obra del Espíritu Santo, los milagros que suceden, vidas ser transformadas, el enfermo es sanado, y vemos la gracia de Dios, y en vez de recibir el Espíritu Santo, simplemente somos maravillados? La llenura del Espíritu Santo, aunque es una obra milagrosa y poderosa, y todos al ver este mover quedamos maravillados, no podemos quedarnos en ese nivel de ser maravillado. Debemos de recibir la llenura del Espíritu Santo. Vemos la obra del Espíritu y decimos: wow, ¿supiste lo que sucedió? El Espíritu Santo se movió en la reunión y fulano fue sanado. El Espíritu Santo se manifestó en la reunión y fulano fue transformado. El Espíritu Santo se manifestó en la reunión y vidas recibieron a Cristo. Y nos quedamos en el wow. ¡Qué increíble! ¡Wow! ¿Viste lo que sucedió? Pero Dios te dice: no te quedes maravillado. Recibe el Espíritu Santo. Recibe la revelación del Espíritu Santo. Recibe la herencia que uno recibe por medio del Espíritu Santo. Recibe el Paracletos. Recibe aquel que está en este momento listo para recibirte y abrazarte y transformarte. No te quedes maravillado. Recibe la llenura del Espíritu Santo. Hay otro grupo que también se manifestó cuando llegó la llenura del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, el verso 12. Dice: y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Estar perplejos aquí literalmente es decir, estar completamente perdido, al punto que dudaban en lo que estaba sucediendo. Es decir, que hay un grupo de personas que, a ver la obra del Espíritu Santo, dice: yo no entiendo esto. Yo no sé lo que está sucediendo. Esto es una locura para mí. Yo prefiero irme. Este tipo de mover no es para mí. Este tipo de manifestación no es para mí. Esas palabras que dice ese pastor, ese predicador, yo no entiendo lo que él está diciendo. Este grupo estaba tan perplejo de lo que estaba sucediendo que en vez de abrir su corazón para tener la oportunidad de comprender lo que estaba diciendo, prefirieron rechazarlo. Prefirieron dudar de lo que estaba sucediendo. Y Dios te dice en este día: no rechaces la oportunidad de recibir la llenura del Espíritu Santo simplemente porque no entiendes lo que está sucediendo. Muchos de nosotros vivimos experiencias que no entendemos, y aunque estamos perplejos en esos momentos de la vida, no podemos permitir que eso produzca duda en nuestro corazón. La primera vez que te montaste en un avión, la primera vez que manejaste un vehículo, cuando llegaste a la escuela por primera vez, llegaron momentos de dudas, de incertidumbre, perplejos, no entendíamos lo que estaba sucediendo. Hasta este momento todavía yo no entiendo cómo es posible que un avión puede subir tan alto en el aire, pero aunque no lo entiendo y aunque estoy perplejo en lo que estoy viendo, debo de abrir mi corazón y decir: Señor, yo no entiendo todo lo que está sucediendo, pero te recibo en este momento. Por favor, no permites que las cosas que no comprendes, que a veces nos causa decir: Señor, pero ¿qué es esto? ¿Sería esto tuyo? No
no permite que esas dudas te cierran de tal manera que no te abres al mover del Espíritu Santo. Muchos de nosotros necesitamos abrir nuestro corazón a lo fresco de Dios, a lo nuevo de Dios, y decir: Señor, yo quizás no entiendo lo que está sucediendo, pero si esto es tuyo, lo quiero recibir. Si esto es obra del Espíritu Santo, lo quiero abrazar. Pero la Escritura dice que había hasta otro grupo. Hechos capítulo 2, verso 13. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Qué triste saber que hay un grupo de personas que lo que no entiende, critica, que lo que no comprende, señala, que lo que no comprende, comienzan a burlarse de lo que están viendo. Dios te dice en este día: no te burles, no seas que te estás burlando de la obra del Espíritu Santo. Mis hermanos, muchos de nosotros al recibir a Cristo, especialmente aquellos que llevan poco en el Señor, tenemos experiencias impresionantes. Muchas veces las experiencias que tenemos en el Señor no se las podemos expresar a nadie, porque a expresarla la gente no dirá: y eso te sucedió, y eso te pasó. Cuando decimos: tuve un sueño anoche y me vi haciendo la obra del Señor, llegó un profeta y me dio una palabra y me dijo tal cosa. Alguien me declaró una palabra, dijo que mi matrimonio se iba a restaurar. Y a veces, por no entender la obra del Espíritu Santo, nos burlamos de estas personas que tienen experiencias genuinas con el Espíritu Santo. Por favor, si no entiendes, si no comprendes lo que está sucediendo, mejor no digas nada. No te burles. No sea que te estás burlando de la obra del Espíritu Santo. Yo vengo de un mover bien carismático en el mover del Espíritu Santo. ¿Qué no he visto en estos últimos años en el Evangelio? Tengo 40 y tantos años y desde niño estoy viendo tantas obras del Espíritu Santo, y no lo voy a negar. Han llegado momentos donde me he quedado perplejo. Ha llegado momentos que yo he estado confundido. Ha llegado momentos que realmente quizás he estado molestado, pero hay algo que trato nunca de hacer, que cuando no comprendo algo, no debo de burlarme. No sea que estaré ofendiendo al Espíritu Santo. En estos momentos donde me he quedado perplejo, confundido, atónito, hasta maravillado, le he dicho al Señor: Padre, yo no entiendo lo que está sucediendo. Esto es algo nuevo hasta para mí. Pero en el nombre de Jesús, si esto es tuyo, lo recibo. No quiero rechazar la obra del Espíritu Santo en la tierra, porque no es algo que estoy acostumbrado a ver. Pero la Escritura dice que aunque había estos diferentes grupos, unos se burlaban, otros estaban maravillados, otros estaban confundidos, otros estaban molestos. Pero la Escritura dice en Hechos capítulo 2, el verso 14: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y él comienza a expresar que lo que estaba sucediendo no era sino nada más ni nada menos la obra del Espíritu Santo sobre la faz de la tierra. El cumplimiento de las palabras de Joel, cuando Dios dijo a través de él que él derramaría su espíritu sobre toda carne. Alguien debe de celebrar en este día, porque han pasado tantos años y todavía el Espíritu Santo está vigente. La obra del Espíritu Santo todavía existe y todavía se mueve entre los hijos de Dios. Y aquí se revela uno de los principios más importantes de la obra del Espíritu Santo, que a pesar que recibimos herencia, y a pesar que recibimos revelación, y a pesar que reconocemos que somos hijos de Dios, y esto todo es glorioso, Él es nuestro consolador, Él nos defiende, Él es como abogado en tiempos de oscuridad. Aquí hay un principio que la iglesia tiene que recibir, que Pedro con los 11 se puso en pies. ¿Cuál es el principio que el Espíritu Santo está mostrando en este día? Que la obra del Espíritu une el pueblo, que la obra del Espíritu mantiene la iglesia unida. Pedro no se levantó solo. Pedro con los 11 se puso en pie. Esto cumple la última oración de Jesucristo antes de morir. Juan capítulo 17, el verso 21 al 23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado.
La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Una de las obras del Espíritu Santo sobre la faz de la tierra es cumplir la oración de Jesucristo y es unir el pueblo. En un mundo donde estamos viendo el aumento de racismo, estamos viendo como una raza rechaza a otra raza, como una cultura rechaza otra cultura, como un pueblo ataca otro pueblo, como una religión rechaza otra religión. Se requiere una iglesia llena del Espíritu Santo que muestre la unidad sobre la faz de la tierra. En esta semana está sucediendo algo horrendo, está sucediendo algo horrible en el estado de Minnesota. Un hombre afroamericano muerto a causa de un oficial que desafortunadamente hizo algo tan trágico, que fue matar a este hombre. Ahora estamos viendo en los canales de televisión, a través de la prensa, a través de la noticia, cómo una ciudad se ha levantado y está destruyendo su propia ciudad a causa de este racismo. Si hay algo que hace falta, iglesia, se hace falta una iglesia unida, una iglesia que muestra que nosotros creemos que todos los seres humanos han sido creados igualmente. Afroamericanos, latinos, anglosajón, aquellas personas que son del Medio Oriente, de Palestina, de Israel, que son de un estado o otro estado, de un pueblo o otro pueblo, de una nación o otra nación. Dios nos ha llamado a mostrar la unidad, unidad entre razas, unidad entre ancianos y niños, unidad entre jóvenes y adultos. Si hay algo que hace el derramamiento del Espíritu Santo, es mostrar unidad entre el pueblo. Oh Iglesia Metropolitana, oh Iglesia de Jesucristo, vamos a levantarnos en unidad y proclamemos que estamos llenos del Espíritu Santo. Y la señal más grande que estamos llenos del Espíritu Santo y que somos cuerpo de Cristo, no es que hablamos en lenguas, no es que ponemos las manos sobre los enfermos y se sanan, no es que simplemente hemos visto milagros en la área de finanzas, en la área financiera. No solamente ver cómo Dios ha prosperado y ha extendido la iglesia. Si hay algo que muestra que somos una iglesia llena del Espíritu Santo, es que somos una iglesia unida, es que somos un solo cuerpo, es que marchamos como un buen soldado proclamando las grandezas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a mí me parece estar predicando a una iglesia que está llena del Espíritu Santo. Si está llena del Espíritu Santo, ama a tu hermano, ama a tu hermana, no importando raza, cultura, estado social, estado económico. Vamos a amarnos como el Espíritu Santo desea en este momento. Señor, que se cumple, iglesia, que se cumple esta promesa para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. En este día de Pentecostés, celebremos la llenura y la llegada del Espíritu Santo, y al mismo tiempo que podamos testificar en una obra de unidad que solamente el Espíritu Santo puede expresar a través de su iglesia. Gracias y bendiciones.